Muy buenos días, feliz sábado familia. Es un placer para nosotros nuevamente encontrarnos con ustedes aquí en el rincón del repaso de la lección, para lo cual estamos en esta mañana también con nuestro hermano Denis Heredia. Denis, bienvenido, es un Muchas placer tenerte aquí gracias, con un placer. nosotros. Y pues su hermano de siempre, Neilo Gutiérrez. Estamos aquí entonces para este repaso de la lección. Familia Bella de Hialeah Spring, reciban entonces en esta hora a estos dos servidores para compartir el repaso de la lección. También saludamos a todos nuestros hermanos de las redes sociales que se dan cita con nosotros sábado a sábado. Y para continuar con este estudio, vamos ahora a la parte de la lección. Esta mañana vamos a estar repasando acerca de vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Para esto, pues, vamos a compartir también el texto bíblico que lo encontramos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y dice así: acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¡Qué bendición! Amén. ¿Nos quieres dirigir en oración, Denis, por favor, Claro que para sí. seguir aquí con nuestros hermanos? Claro que sí, con todo junto. Postremos nuestros rostros. Querido Señor y amante Padre que estás en los cielos, venimos humildemente ante ti, oh Señor, buscando tu presencia. Amén. Padre, en esta mañana, oh Señor, pedimos tu perdón por cualquier cosa en la que nos hemos equivocado, Padre. Aparta de nuestras mentes cualquier cosa que pueda interferir en oírte, oh Padre. Amén. Bendice a tus servidores, oh Padre, para que seas tú y solo tú que nos enseñes en esta mañana, oh Dios. Amén. Enséñanos a poder tomar esta promesa, oh Dios, que tú nos has dado en ese bello versículo, oh Dios, de que tú quieres deshacerte del viejo hombre y de la vieja mujer y darnos una nueva vida en ti. Amén. Enséñanos e instrúyenos, oh Señor. Esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y Amén. amén. Gloria sea nuestro Dios. Pues sí, esta mañana entonces vamos a hacer un desfiladero por varios episodios que Pablo nos presenta, ¿no? Y es que el Espíritu Santo está continuamente llamando a las personas a abandonar una vida sin sentido, una vida dominada por el pecado. Necesitamos entender que estamos en una nueva vida, tenemos una nueva oportunidad. Y cuando la persona responde al llamado, pues comienza una transformación, una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se ha de vivir aquel que ha sido renovado por el Espíritu? Pablo nos va a enseñar precisamente aquí y nos va a explicar en Efesios 4, del 17 al 32, que es donde estamos haciendo el repaso en esta hora. Para eso, pues, Efesios 4, 17, la vida sin Cristo nos muestra como un espiral descendente de pecado. También nos muestra en Efesios 4, del 20 al 24, la vida en Cristo. La vida en Cristo es todo lo contrario, es un cambio de ropa dramático, donde nos despojamos de aquel viejo hombre para entrar entonces en la otra etapa que sería la transformación. Y en esta transformación, Efesios del 4, 25 al 29 nos dice, las palabras llenas de gracia nos unifican. Y en Efesios 4:30 dice, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Y en Efesios 4:31 al 32 nos habla de la bondad, donde ya no existe amargura, sino todo es amor en el Señor. Pues bien, de esto se trata esta lección. Y para esto pues voy a dejar a mi hermano a que aborde pues entonces la vida Sin sin Cristo. Cristo. La vida sin Cristo Jesús. Bendiciones. Sí, la vida sin Cristo es la vida sin sentido. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la decadencia, lo que sucede en la vida de una persona que, que está en el espiral descendente del pecado. Así que cómo viven las personas paganas, las personas que no conocen o han aceptado a Dios. Para empezar, son esclavos a qué? A pensamientos
frívolos. Agreguémosles a eso que son dominados por la ignorancia, algo que estamos viendo más y más en nuestra sociedad. Por encima de eso se convierten en duros de corazón. Si hay algo que estamos viendo en este día y en esta hora, son personas con poca compasión y amor los unos para con los otros. Agreguémosles que el entendimiento hace que se oscurece. Empiezan a ¿qué? A ser dominados por placeres, por vicios, por cosas oscuras. ¿Qué pasa después de esto? Se pierde la vergüenza, cosas que antes nos daría pena hacer en público, ahora de repente se vuelven en cosas de día a día. ¿Qué más tenemos? Se entregan a la inmoralidad. Si hay un momento en la historia en la cual hemos visto una alta cantidad de inmoralidad en todo desde nuestro entretenimiento a cómo vivimos y comemos, es en este día y en esta hora. Y por encima de eso cometen toda clase de actos indecentes. Esta era la vida de los paganos durante los tiempos de Pablo y creo que lo estamos viendo más y más en nuestra sociedad. Cuando las personas no siguen a Dios, las personas y la sociedad caen ¿qué? En un espiral descendente de pecado. Qué parecidos es nuestro mundo en el día de hoy, lo que nos rodea de día a día a lo que Pablo vio en el de él. Tremendamente. Cada día estamos yendo a una condición que era increíble, pero que hoy que la vemos nos quedamos espantados. Muchos de nuestros antepasados, los profetas, los apóstoles, quisieron tal vez vivir en este momento. Es un privilegio, pero también es duro Sí. ver cómo se está cumpliendo la profecía de manera patente delante de nuestros ojos, y cada día es más, más. ¿Y hasta dónde va a llegar? Nosotros sabemos hasta dónde va a llegar, hasta lo peor, hasta que se consume la ira de Jesús y venga pues a buscar a su pueblo. Pero la vida en Cristo tiene esperanza. Amén. La vida en Cristo tiene un nuevo trasfondo, hay un nuevo mirar, y es por eso que Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, viene a darnos a nosotros un nuevo matiz, un nuevo panorama de cómo son las cosas. Todo no se queda ahí. En Efesios 4 del 20-24 nos dice, hay un cambio dramático de ropa. Nos despojamos del viejo hombre, ya dejamos el hombre viejo para entrar a un nuevo mundo donde ahora nos preparamos para ir a la cena de las bodas del Cordero y nos ponemos el vestido de gala, el vestido de boda para asistir a esa recepción. No asistimos a la boda de manera física y presencial, pero asistimos de manera espiritual, que es el acto de ser investido Cristo de Rey. Pero sí vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19, y también nos lo dice San Mateo 22, somos invitados a las bodas del Cordero. Entonces somos los invitados porque somos el cuerpo de Cristo. No nos podemos casar con nosotros mismos, pues somos el cuerpo. Es la novia, la esposa de Cristo, como dice Apocalipsis 21, es la mujer, la ciudad santa que desciende del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido, dice ahí. Entonces dice Efesios 4, del 20-21, tras mostrar la vida sin Cristo, Pablo nos recuerda que nosotros vivimos una experiencia distinta. Hemos sido enseñados por Cristo, aprendimos de Él y su verdad nos transformó. Esto implica pues un cambio de vida. Es como una persona que se despoja de su ropa sucia y se asea y se viste nuevas ropas, como el hijo pródigo, ¿verdad? Viene a donde estaba su padre, arrepentido y humilde. No le importa si lo tratan como un jornalero. Ahora él lo único que quiere es recibir el perdón de su padre y estar a su lado. Cuando nosotros venimos así a Dios, Dios nos recoge como al hijo pródigo y nos abraza. No importa de qué color son tus pecados, lo sucio que has estado. Te ama, te quiere y ahora te cubre con su justicia, con su manto de Rey de Reyes, Señor de Señores, y te pone su anillo autenticándote como hijo legítimo del reino. Entonces ya tú no eres cualquiera, eres su hijo para siempre. Ahora vienes despojado del viejo hombre. Dejamos de vivir dominados una vida de pecado que teníamos
antes de aceptar a Cristo y ahora venimos a Él renovados en mente y corazón. Las enseñanzas de Jesús y su ejemplo moldean nuestra mente y somos leales a Él como nuestro Señor. De esta manera pues somos una nueva persona. Hemos sido vestidos de nuevo. Con la ayuda de Dios vivimos una vida de justicia y santidad. Entonces habrá momentos en que todavía en ese aprendizaje, como el niño que está aprendiendo a caminar, Amén. primero aprende a sentarse, después empieza a gatear, luego se para y se cae, y se para y se cae, y después va dando pasitos, y después camina hasta que camina perfecto, y hasta que entonces ya es adulto. Al principio come leche y después come pan sólido. Pues así vamos creciendo, ¿verdad? Así como el día va Amén. creciendo hasta que la luz es perfecta. Así en Cristo Jesús empezamos a caminar porque el Espíritu Santo va a ir formándonos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús hasta que somos una nueva criatura, como si hubiésemos sido vestidos de nuevo. Pero luego viene una transformación y para eso voy a dejar entonces a mi hermano Denny que nos hable un poco acerca de lo que significa esta transformación. Hermano Denny. La transformación, en la palabra transformación, sabemos que es tomar algo que era algo distinto antes y convertirlo en algo nuevo. Interesantemente, Pablo nos nombra actitudes y cosas que debemos dejar, consejos sobre cómo debemos vivir. Interesantemente, los expertos en los días de hoy nos confirman lo que Dios siempre ha sabido, lo que la Biblia nos ha enseñado, lo que Pablo nos estaba enseñando, que los hábitos malos se reemplazan por buenos. La mejor manera de deshacerte de lo malo es cambiándolo por lo bueno. Así que Pablo nos dice qué debemos dejar, qué debemos de hacer en su lugar y nos agrega la razón por la cual debemos cambiar. Miremos el versículo 25, nos dice que lo primero que debemos dejar es de dejar las mentiras, dejar de hablar lo que no es verdad. Y eso debe ser reemplazado por hablar solo la verdad. Y la razón por esto es que ya somos miembros los unos de los otros. En el versículo 26 al 27 nos enseña que no debemos pecar al enojarnos. Debemos dejar de enojarnos por razones egoístas y en vez airarnos por qué las injusticias. Y nos dice que la razón por la cual no debemos pecar cuando nos enojamos es porque si mantenemos la ira le damos lugar al enemigo. Y definitivamente no queremos invitarlo a nuestros hogares. En el versículo 28 nos advierte que debemos dejar de hurtar, no debemos robar, que en vez de robar debemos trabajar con nuestras manos. Y la razón para ello es para poder compartir con los necesitados. En el versículo 29 nos enseña que debemos reemplazar el mal hábito de hablar malas palabras. ¿Con qué? Con hablar palabras que son edificantes. Nuestras palabras deben edificar, agregar, darle algo a nuestras hermanas y hermanos. ¿Por qué? Para que las personas que oigan nuestras palabras sean llenas de gracia. Amén. Qué rica bendición poder contar con todo este recetario que nos da Pablo, ¿verdad? De verdad que no tenemos excusas. Dios ha hecho mucho por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo en la vida del creyente, hace una relación. Está con nosotros, nos dirige, se hace nuestro amigo. Y Pablo nos da un consejo, nos dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo quiere que tengamos muy en cuenta esto, porque puede ser peligroso. Entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Interrumpiendo su exposición sobre las conductas erróneas de los creyentes, dice Pablo, nos da una razón muy importante para abandonarlas.
entristecen al Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. ¿Qué significa ser sellado? Estar allí pegadito. Ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán en Venezuela, yo no sé si también en Sí, Dominicana, en sí, Cuba, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando yo ando mucho con una persona, yo empiezo a aprender a ser como esa persona. Empiezo a copiar su vida. Y eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer, a formar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos de estar en Él. Por eso es que entonces Él viene es a impregnar, a sellar la vida de Cristo en mi vida, a formar a Cristo en mi vida, en mi corazón. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión, Efesios 1:13, y permanecerá con nosotros hasta el día de la redención, Efesios 4:30. No nos abandona cuando hacemos mal las cosas, pero se entristece. ¿Por qué? Porque Él va a formar a Cristo en nuestro corazón y cuando cometemos algún errorcito, wow, entonces se siente mal como aquel profesor, como aquel maestro, como que no pudo haber hecho bien su tarea. Entonces no lo entristezcamos, vamos a hacerlo sentir bien, vamos a darle gloria por el trabajo amén, maravilloso que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, porque lo único que quiere hacerme es ciudadano del reino de los cielos. Eso es amén. lo que el Espíritu Santo viene a hacer, porque ¿saben qué? El Espíritu Santo es una persona real. Esta actitud del Espíritu Santo nos muestra que no es una mera fuerza que emana de Dios, sino que es una persona divina con sentimientos, como el Padre y como el Hijo, pero distinto, diferente de ellos. Pero es una persona. Esto no lo podemos entender porque nosotros no somos Dios. Mas, sin embargo, nos están adoptando en el seno divino y seremos parte del séquito celestial. Esto es una bendición maravillosa. Mirando aquí el comentario bíblico adventista, nos ahonda un poco más acerca de este particular. Y es que nos dice, a ver, aquí, con respecto a Efesios 4:30, contristéis. Viene de la palabra griega lupeo, causar dolor, causar tristeza. Este imperativo griego puede traducirse no sigáis contristando o dejad de contristar. La personalidad del Espíritu Santo está aquí claramente definida. Solo las personas pueden entristecerse en cuanto a cómo el Espíritu Santo puede ser contristado. O sea, solamente puede entristecerse una persona. Pues ahí queda bien claro. Y viendo Mateo 12:31, pues así es. Ahora, sellado. Con respecto a sellados, dice el comentario bíblico adventista, es un pasaje, en un pasaje anterior, Efesios 1:12 y 13, se dice que los creyentes fueron sellados en Cristo. Aquí se afirma que son sellados por el Espíritu Santo. Y nos mandan a ver el comentario de Efesios 1:13 y de 2 capítulo 1, versículo 22. Dice, acerca del significado del sello, en Apocalipsis 7:2, la recepción del Espíritu Santo en la conversión es la refrendación divina de que el creyente es aceptado, que la aprobación celestial descansa sobre su elección y su vida cristiana. Nosotros decidimos hacia dónde vamos. Nosotros decidimos si vamos a seguir permitiendo que seamos formados en Cristo Jesús para que su imagen se refleje en nosotros y entonces nos puedan colocar, la palabra griega es sufragis, colocarnos el sello. Así como hacen un producto y dice, está bueno, y le ponen el sello. Así pues, entonces harán con nosotros. De esa manera, cuando nos pongan ese sello, quiere decir que quedamos cerrados como un producto de calidad, como un ciudadano legítimo, listo, formado a la imagen de Cristo Jesús, y así va a permanecer firme con ese sello que le puso el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Ya seremos transformados ahora porque el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. Pero cuando se retire de la tierra, tú habrás sido formado en Cristo Jesús. Por lo tanto, su presencia, por medio del carácter impregnado de Cristo Jesús, permanecerá contigo ¿hasta dónde? Hasta el mismo fin, hasta la venida de Cristo Jesús, cuando seremos definitivamente ahora pues transformados. Vamos a ser redimidos. No el carácter, ya el carácter es lo que cosechamos, pero la vida
esto corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será vestido de inmortalidad. Entonces, se espera que el creyente persevere y sea glorificado. Esto solo ocurrirá si retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. Hebreos 3:6. El acto del sellamiento no garantiza para siempre la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. No. Hay que mantenerse y perseverar en las enseñanzas del Espíritu Santo. Pues es posible pecar contra el Espíritu Santo y así perder el derecho a la redención. Ver el comentario de Mateo 12:31 y Hebreos 6 del 4 al 6. El pecado imperdonable es la culminación de una serie de actos con los que se ha entristecido o contristado al Espíritu Santo. Por esta razón es importante no cometer ni un solo acto de esta naturaleza. Es necesario escuchar los consejos de Jesús y por eso entonces Pablo más bien lo que está haciendo es una advertencia. Tengan cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué te parece, mi hermano? Cuéntame. Me parece como una advertencia muy importante, porque como bien sabemos, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y la Trinidad, los tres son iguales en propósito, ¿correcto? Correcto. Entonces, si los tres son iguales en propósito y los tres unificados son Dios, si yo hago algo para entristecer al Espíritu Santo, ¿no estoy entristeciendo a Dios el Padre y a Jesucristo también? Así es. Por supuesto que sí. Ahora, Pablo continúa diciéndonos cómo el Espíritu Santo nos quiere cambiar de nuestra vieja forma a la semejanza de Cristo. Y nos enseña que debemos reemplazar la amargura por la bondad. Y esto lo cubre en Efesios 4, 31 al 32. Nos da una lista de 6 actitudes que debemos abandonar y 3 por las cuales, 3 que debemos nosotros adoptar en su lugar y la razón por la cual debemos hacerlo. Así que vamos a usar el mismo esquema previo. Tenemos las 6 actitudes que vamos a abandonar y las 3 actitudes por las cuales las vamos a reemplazar y vamos a listar el por qué debemos realizar este cambio. Así que primero vamos a hablar de lo que debemos dejar, segundo, lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios y el por qué. Lo primero que tenemos que dejar es, obviamente, la amargura. Segundo, debemos abandonar la ira. Tercero, necesitamos abandonar el enojo. Cuarto, tenemos que dejar los gritos, tenemos que cuidar de cómo hablamos el uno con el otro. Quinto, las calumnias, el no hablar en las espaldas o criticar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y sexto, debemos dejar atrás toda malicia. Ahora, ¿con qué debemos reemplazar esto? Con ser bondadosos. Segundo, con ser compasivos. Y tercero, con perdonar. ¿Y por qué debemos ser bondadosos, compasivos y perdonar? Porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Como dijo mi hermano, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo ando con Cristo y Cristo me perdonó y Dios me perdonó y está en mi vida, eso debo ser yo. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo, a la cual ahora usted y yo pertenecemos, y fuera de ella también deben estar motivadas por ¿qué? La bondad, la ternura y el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido en Cristo, y un perdón que fue comprado con un precio tan alto, tan alto. Qué bendición. Cristo nos ha dado todo, pues Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dieron el cielo entero en Cristo Jesús. Si Dios nos dio eso, ¿qué más no estará dispuesto a hacer para terminar de formarnos
y llevarnos como ciudadanos al reino de los cielos. Amén. Cristo nos ha dado todo, no tenemos excusa. Culminamos entonces, ¿verdad?, con este texto maravilloso escrito por la pluma de Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 379. Mira esta delicia, echa para acá, mira. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a ser, ahora a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo. Ahora, qué bendición. Ustedes saben, es difícil aprender las cosas buenas. Las cosas malas vienen solitas, las copiamos fácil. Qué difícil es después arrancar. Son fáciles agarrar las malas y qué difícil es soltarlas. Qué difícil es tomar las buenas, ¿verdad?, y desechar las malas. Pero hay algo importante que Dios nos enseña por medio de la pluma inspirada también, y es que Dios ha hecho provisión para todo y nos enseña que las ideas y los pensamientos se convierten en acciones. Esas acciones luego se van a convertir en costumbres que estamos repitiendo. Esas costumbres se van a generar en hábitos para nosotros. Y el conjunto de todos esos hábitos llega a ser nuestro carácter. Si sabemos todas estas cosas que Dios nos ha enseñado, entonces, ¿qué debemos hacer? Recibir los consejos de Dios. Amén. Estudiar la palabra, mantener una canción, como te acuerdas cuando los conquistadores, mantener una canción en el corazón, un texto bíblico, repetir, estudiar la Biblia. Entonces, cuando empezamos a llenar la cabeza de las cosas buenas, todas esas cosas van a ir desapareciendo, porque ahora entonces la Biblia, el himno, la conversación con mi hermano, los sitios que frecuentamos, las experiencias que vivimos, los testimonios, todo esto empieza a llenarse en mi cabeza. Entonces, aun cuando yo me quede solo, en la cabeza van a rodar esos pensamientos, van a venir esas ideas cuando voy a hacer cosas, y entonces eso va a generar acciones. Son acciones buenas, y poco a poco me voy a ir rodeando de acciones buenas, y esas acciones se van a volver costumbre en mí, me van a empezar a gustar. Es como a veces no nos gusta un plato de comida, sí, pero empezamos a comer y pronto nos gusta, y después nos gusta tanto que no lo queremos dejar nunca. Así pues, eso va a ir formando nuestra costumbre, nuestros hábitos, y cuando venimos a ver, no nos damos cuenta y estamos caminando como Cristo. Nos parecemos a Cristo y somos como Cristo. Qué bendición más hermosa. Amén. ¿Qué te parece a ti esta lección? Es una bendición inmensa, porque nuestro Dios es tan glorioso y tan maravilloso que Él no solo nos libera del pecado, no solo nos perdona lo malo que hicimos en nuestro pasado, sino que Él va más allá y nos transforma. Y no solo nos transforma por fuera, sino que nos transforma a fondo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nuestros pensamientos cambian, como miramos la vida cambia. Él lo cambia todo. Es un Dios que nos hace de nuevo. Y como Pablo dice en otra de sus cartas, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Como dice nuestro título allá, Dios moldea mi carácter. Amén. Puesto en sus manos, Dios moldea mi carácter. Qué bendición. Bueno, nos despedimos con una pequeña oración. Padre Santo, gracias por esta lección preciosa. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por conducir nuestras vidas. Llévanos a casa, llévanos contigo, abrázanos contigo por la eternidad, y gracias por ese hermoso regalo, Cristo Jesús, por medio del cual tenemos esperanza, promesa, pacto, ciudadanía y Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Chao. Quedamos entonces despedidos hasta la próxima semana. Que Dios los estudiemos y sigamos en esto. Cristo lleva la bandera y el éxito es de todos nosotros.